me ha correspondido el honor de presentar a nuestro primer conferenciante, el profesor don Fernando Savater, filósofo y escritor español que nació en San Sebastián en el año 1947. Ha ejercido una gran influencia en el ámbito de las letras y del pensamiento en nuestro país y desarrollado una incesante actividad periodística, pedagógica y literaria. Intelectual muy destacado, tanto por su lucidez intelectual como por su compromiso en la práctica de sus ideas. Profesor en la Facultad de Filosofía de las Universidades Complutense de Madrid y del País Vasco, conferenciante, articulista asiduo en el diario El País y director de la revista Claves para la Razón Práctica. Su obra está compuesta por más de medio centenar de obras e innumerables artículos periodísticos y ha sido traducida al inglés, al francés, al sueco, al italiano, al portugués, al alemán, al japonés y al danés. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 1982, el 8º Premio Anagrama de Ensayo por invitación a la ética, el Premio de Ensayo Mundo, el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo y fue finalista en 1993 del Premio Planeta y en 2008 ganador del Premio Planeta. Destaca su interés en acercar la filosofía a los jóvenes con obras como Ética para Amador, uno de los libros más leídos de filosofía, Política para Amador o Las Preguntas de la Vida. Con ustedes, profesor Savater. Queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar tengo que agradecer a los organizadores de este curso la amabilidad de haberme dado la oportunidad de inaugurarlo y de hablar con ustedes, porque yo de lo que pretendo voy a dar unos temas un poco a modo de aperitivo, de provocación para el coloquio, y luego, pues por supuesto, lo que me parece interesante es que discutamos entre nosotros. Yo creo que para escuchar sin responder ya tenemos a la televisión, y ahora que estamos todos en vivo y en directo, lo interesante es que todos podamos intervenir. Efectivamente, y la viceconsejera lo ha mencionado hace un momento, la crisis ha vuelto a traer la educación sobre la mesa, no solo en nuestro país, en todas partes. Es decir, la necesidad de unos ciudadanos polivalentes, capaces de aprender y de transformar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades y de acuerdo con los retos de la evolución social, pues hoy se hace evidente. Las sociedades mejor preparadas educativamente, las sociedades que tienen una mejor formación profesional y no solamente una formación académica en otros campos, sino las sociedades que tienen más completo el panorama educativo, son hoy evidentemente las que, a pesar de sufrir la crisis como todas las demás, tienen más posibilidades de salir de ella, tienen más posibilidades de que sus ciudadanos pues sufran o padezcan menos y tienen un futuro más prometedor a un medio plazo. Incluso dentro de nuestros propios problemas, la enorme cantidad de parados que desgraciadamente tiene este país, si se analiza esa cantidad y la desglosamos, vemos que la mayor parte de los parados son personas de la más baja cualificación educativa. Según va ascendiéndose en una ampliación mayor de estudios, es decir, si incluso tienen más estudios o estudios de un nivel superior, etcétera, el nivel de desocupación baja, el nivel de paro disminuye. O sea que evidentemente no es una panacea, porque por supuesto la educación no es solamente una fábrica de empleados, es decir, la educación es una cosa mucho más amplia, pero evidentemente también la buena formación educativa favorece el hecho de que uno encuentre posibilidades laborales incluso en las circunstancias adversas. Esto quiere decir que
muchas veces se repite que uno de los problemas de la buena educación es que la buena educación es cara. La buena educación es cara, lo sabemos porque requiere grupos pequeños, atención especializada ante una población cada vez más variada que hay que educar, y hay que educar a cada cual según sus necesidades y según sus características específicas. Los profesores tienen que reciclarse. Todos los profesores, una de las primeras cosas que sabemos es que no podemos sin más transmitir a los alumnos lo que nos enseñaran a nosotros. Nosotros necesitamos estar constantemente poniendo al día nuestros conocimientos, la formación que recibimos, y naturalmente para eso hace falta pues que nos apartemos en algún momento de la docencia, seamos sustituidos por otros mientras nosotros volvemos a revisar nuestros conocimientos, hacer cursos de capacitación superiores, en fin. Entonces, todo esto cuesta dinero. Es evidente que la buena educación es una empresa cara. Ahora, estamos viendo también, y la crisis nos enseña, que la mala educación sale mucho más cara todavía en los países. Que educar mal es algo que cuesta mucho más caro a los países que cualquier inversión que se haya hecho en educación. De ahí la importancia de que la sociedad se mentalice, se conciencie de la necesidad de la educación y exija a los políticos una atención prioritaria a la educación, una atención que no sea simplemente la rutina de decir que se va a mejorar, etcétera, sino una mejora efectiva, como podría ser el lograr un verdadero pacto educativo, que es una cosa antiquísima. Algunos ya hace muchos años estábamos bregando y creíamos que teníamos al alcance de la mano el pacto educativo en el cual intervinieran elementos de los partidos políticos, de los sindicatos, de los padres, de los profesores, y todo eso que hace ya 20 y tantos años que algunos estábamos creyendo que eso estaba al alcance de la mano y no estuvo, y ahora pues se ha vuelto a intentar y con bastante más modestia y tampoco ha estado, en fin. Bueno, yo creo que es importante que la sociedad sea la que demande educación y la que demande prioridad de la importancia de la educación a los políticos. Y esto por una sencilla razón. El tiempo de la educación no es el tiempo de los políticos. Es decir, supongamos que a partir de mañana se empezara a educar espléndidamente a todos los niveles en este país. El efecto de esa buena educación se vería dentro de 20 años, por ejemplo, supongamos. Pues bien, ustedes saben, no hay político en el mundo que piense las cosas a 20 años vista. Eso es lo mismo que nosotros no nos preocupamos de saber qué desayunarán las personas en el año 3000, pues los políticos no se preocupan ya de las cosas a 20 años vista. Su visión es mucho más breve, y por eso tiene que ser la sociedad la que demande y la que exija que ese interés de fondo tiene que estar atendido, y que se premiará a los políticos que apoyen y que den muestras de dar importancia a la educación, de una importancia prioritaria. La educación es, como hemos dicho, algo general, formativo en el sentido más amplio del término. Es decir, la educación se ocupa de los fines y de los medios en nuestra vida. Es una preparación tanto para los fines como para los medios de la vida. No es una educación exclusivamente una capacitación laboral, una capacitación profesional. Esos son elementos importantes. Obviamente el tener capacidades laborales y de conocimiento, etcétera, es importante, pero sobre todo también es una preparación para la convivencia plena. Es una transmisión de humanidad. El objetivo de la educación es cultivar la humanidad. La humanidad es una planta, digamos, que no se da simplemente como un desarrollo genético más en los seres humanos, sino que hay una base natural o genética, y hay una base social, ¿no?
todos sabemos que los seres humanos nacemos dos veces, una del útero materno y otra del útero social, y ese nacimiento segundo del útero social es lo que llamamos en sentido amplio educación. Educación, por lo tanto, en cuanto formación de personas capaces de hacer, de inventar, de investigar, de producir, pero también capaces de utilizar las garantías democráticas, desarrollar una ciudadanía a la vez crítica y solidaria. Todo eso es formar un ser humano pleno, que es imprescindible para el funcionamiento de la sociedad. La sociedad funciona a base de seres humanos que sean capaces de utilizar los recursos, que sean capaces de utilizar los derechos, las garantías, etcétera. Si no, el mejor sistema político del mundo, con personas incapaces de utilizarlo, no funciona. Nuestro sistema político, los sistemas políticos democráticos desarrollados, en los cuales afortunadamente tenemos la suerte de vivir, tienen una enorme cantidad de probabilidades y una enorme cantidad de posibilidades a nuestro alcance, pero tenemos que aprender a manejarlas. Eso estamos viendo constantemente, que muchas de las mejores oportunidades se quedan sin utilizar simplemente porque la gente no sabe, no se atreve, no está preparada, cree que no merece ciertas posibilidades, y eso es lo que hay que transmitir por la educación. Y hay que transmitirlo tanto más cuanto que, en contra de lo que suele decirse, nadie se queda sin ser educado. Muchas veces se dice, ay, es que se van a quedar sin educación. No, el problema es el contrario. Todo el mundo resulta educado, todo el mundo, precisamente porque ser humano es impregnarse de la humanidad que transmiten los demás. Entonces, todos los seres humanos resultan educados. Lo importante es saber por quién. Si no son las personas adecuadas las que eduquen, es decir, las personas que, bien sea por su cariño y por su proximidad familiar, por su preparación profesional, etcétera, sean los más adecuados para transmitir educación, educarán la calle, educarán las bandas de gángsters, educarán los peores ejemplos de la televisión, educarán los peores modelos demagógicos o lo que ustedes quieran. Nadie se va a quedar sin ser educado. El problema es si los buenos educadores lograremos llegar a tiempo para evitar la mala educación que van a transmitir otros sistemas y que va a llegar por otras vías. Es decir, nosotros no solamente estamos tratando de transmitir educación, sino estamos tratando de prevenir los efectos de una mala educación que va a llegar por otras vías. Y creo que eso es verdaderamente lo importante, porque naturalmente de lo que ocurra de esa educación eso va a determinar el futuro democrático, político en el que vivimos. Es decir, hay en uno de sus últimos libros, John Kenneth Galbraith, decía: todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Es verdad, es decir, todas las democracias actuales viven bajo el temor a que los ignorantes, sea que tienen voto, naturalmente, como todos los demás, superen en mucho a las personas preparadas, y que entonces esos ignorantes inclinen la balanza democrática por el lado de la demagogia, bloqueen las reformas necesarias siempre que impliquen algún tipo de sacrificio, apoyen propuestas disparatadas, o en fin, todo lo que ustedes saben. Es decir, la influencia de los ignorantes puede ser determinante para anular las capacidades y las ventajas que puede tener la democracia. Claro, Galbraith dice: las democracias viven bajo el temor. Bueno, efectivamente ese temor es muy justificado, pero también maliciosamente podemos suponer que hay políticos que viven con la esperanza de la ignorancia, quiero decir, la esperanza de que esa ignorancia sea suficiente para que la gente les vote a ellos. Y por lo tanto, claro, tenemos que luchar, sí,
contra el miedo de los ignorantes, pero también contra los que han hecho su capital político de aprovechar de un modo o de otro la ignorancia, bien sea para vender humo, para vender promesas irrealizables o nefastas o para cualquier otro tipo de cosa. Entonces, la formación de ciudadanos es una garantía de que nos va a ir bien a todos. De ahí la importancia pública de la educación. La importancia de la educación siempre es pública. Nunca es un asunto de papá, mamá, el nene y la nena. Es decir, nunca. La educación puede ser financiada por fondos públicos, puede ser financiada con fondos concertados, privados, todo lo que ustedes quieran, pero en cuanto a preocupación siempre es pública. Nunca es algo que es particular, es decir, no, yo educo como quiero, esos disparates que hemos oído recientemente, de que los valores solo son transmitidos por la familia, por los padres. Es decir, eso sería si los valores fueran valores meramente familiares, pero naturalmente los valores son valores sociales y por lo tanto la sociedad tiene algo que decir frente a la transmisión de esos valores. ¿Cómo vamos a dejar la transmisión de valores sociales al albur de que les toquen a los niños padres con conciencia suficiente social como para transmitírsela? Yo no tengo ningún inconveniente en que la educación familiar, si fuera posible que quedara la persona reducida al ámbito familiar, pues ahí, si hay padres que transmiten que la antropofagia es una variedad culinaria como cualquier otra, pues yo no tengo nada en contra de eso, siempre que los niños no salgan de casa y se coman solo a miembros de su familia. Pero como es evidente que cuando se hayan comido a los más tiernos saldrán a la calle a ampliar el menú, ahí estamos los demás. Y por lo tanto tenemos derecho a exigir una educación, quieran los padres o no, una educación social, una educación en valores, una formación de ciudadanos, etc. Esas cosas deberían ser obvias, pero todavía hoy no lo son, lo que revela la idea de que se tiene todavía de que la educación es una especie de privilegio, que hay quien puede pagarse, que hay quien puede tal, y entonces yo me lo doy para mí, para mi familia, a mi gusto, con mis ideas, formo personas como quiero, y los demás que se las arreglen como puedan. Evidentemente, la sociedad tiene que educar en defensa propia. La sociedad educa en defensa propia. Es importante que eduque porque es la única forma de garantizar el funcionamiento de la democracia. Y naturalmente, quienes menos recursos tienen y menos posibilidades tienen de costearse con medios propios la educación son los que más la necesitan. Porque quien ha tenido la suerte de nacer en una familia donde hay libros, donde hay cultura, donde hay música, donde hay aprecio a la conversación, etcétera, etcétera, también necesitan educarse. Pero, en fin, de alguna manera ya tienen parte del camino educativo recorrido. Las personas, en cambio, que nacen desgraciadamente pues, en medios más hostiles, en familias desestructuradas, donde no hay cultura, donde hay una necesidad premiante que impide dedicarse a esas tareas más elevadas, esas personas solo cuentan con la sociedad para educarse. Esas personas solo cuentan con nosotros y por lo tanto es ahí donde hay que hacer el esfuerzo educativo mayor y es ahí donde hay que garantizar que la preocupación pública por la educación esté garantizada al máximo nivel, no que haya una educación de 5 estrellas para unos, que se la puedan costear o que etcétera, etcétera, y luego al final pues una especie de fast food education para el resto, en que se les enseña a obedecer y a no morder y ya está, y con eso pues ya se ha educado. No, yo creo que la educación tiene que tener un ahínco especial en la segunda oportunidad que todas las personas necesitan, esa oportunidad que no la da quizá el nacimiento, la familia, etcétera, eso lo tiene que dar la sociedad, ¿no? La educación, yo lo he dicho muchas veces, es la lucha contra la fatalidad que hace que el hijo del pobre siempre tenga que ser pobre y que el hijo del ignorante siempre tenga que ser ignorante. Contra esa fatalidad es contra lo que lucha la educación. Y por lo tanto, la educación es la posibilidad de la transformación de una verdadera revolución no sangrienta en la sociedad. Entonces, eso es mucho más amplio. Ven ustedes, no solamente es una formación de personas capaces en el terreno laboral, en el terreno que es importante, las personas capaces de cooperar,
de comprender objetivos comunes y de cooperar, eso se aprende. Es decir, muchas veces los grupos humanos no funcionan, primero porque la gente no entiende los objetivos comunes, es decir, no comprende los objetivos que nos podemos proponer juntos, y por otra parte no son capaces de cooperar también por falta de conocimiento, por falta de luces. Es decir, muchas veces la gente es insolidaria por desconocimiento, por incapacidad, porque creen que no hay ventaja, digamos, para ellos en eso, y entonces, pues, digamos, se cierran o se apartan de los demás. Todo eso es importante, el enseñar a cooperar es fundamental, y eso también es algo que se transmite. Es decir, se forma para la cooperación a las personas. Pero aparte de esas necesidades, efectivamente, que en época de crisis se ven, está el destino personal. Es decir, la educación no solamente es algo que tenemos que formar para evitar que las personas se conviertan en un peligro para los otros, sino también es un derecho de cada persona, es un derecho para sacar más provecho, para disfrutar mejor su vida, para ser humano de una manera más plena, más rica, más completa. Y eso también es un objetivo de la educación. Es decir, no solamente estamos transmitiendo medios para llegar a tales o cuales fines, sino también es importante ver qué fines, cuáles son esos fines que queremos y cuáles son esos fines que queremos obtener. Y esos fines no están simplemente flotando en el aire de la naturaleza, no son parte simplemente de algo, de mecanismos necesarios de la zoología, sino que son proyectos. Son proyectos que tenemos con los demás, son proyectos simbólicos que compartimos con otros, y todo eso también forma parte de la educación. Yo creo que eso es importante, pero sobre todo lo que más importante me parece el hecho de que la sociedad, y sobre todo las personas que de un modo o de otro estamos vinculados al tema educativo por interés, por profesión, por lo que sea, tenemos que convertirnos en acicates permanentes y estar constantemente reivindicando y recordando a los políticos con mando en plaza que la educación es algo a lo que hay que atender, sobre lo que hay que ponerse de acuerdo, que no se puede utilizar simplemente como un instrumento de contienda política para golpear en la cabeza al vecino, sino que es algo que está más allá de los políticos actuales. Es decir, siempre la educación es algo que está por encima de la política inmediata actual. Es algo que va más lejos, es algo que va a durar más, y es algo que por lo tanto tenemos que reivindicar más allá de los objetivos inmediatos políticos de las próximas elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, yo esto es un poco, ya saben ustedes que los filósofos somos especialistas en repetir en voz alta lo que todo el mundo ya sabe, pero con un tono truculento, como si se nos hubiera acabara de ocurrir. De modo que ya sé que estas son cosas que ustedes conocen, pero yo creo que viene bien, en una época en que a veces estamos siempre hablando de detalles y de particularidades y de horarios y de no sé qué, muy cerrados, tener un poco a veces una visión global de lo que pretendemos. Sobre estas cuestiones, si les parece, yo estaré encantado o de escuchar lo que ustedes tengan que decir, y si en alguna medida puedo contestar alguna de sus preguntas, pues lo haré encantado, y en cualquier caso muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Sabater. Ahora quizás empieza el momento más interesante, que es cuando cualquiera de los presentes puede preguntar, puede comentar lo que le parezca oportuno respecto a la intervención del profesor Sabater. Teresa. ¿Tiene el micrófono? Espérate. Creo que viene aquí un... Bien. ¿Se oye? Sí. Cuando vemos por televisión, por ejemplo, digamos que hablo de Zapatero, ¿no? O de cualquiera que dice que el futuro de España se acabó el ladrillo y, bueno, pues nuestro futuro pasa, pues, yo qué sé, por cosas maravillosas, ¿no? La biotecnología, cosas así, ¿no? Entonces, esta gente se da cuenta de que el nivel estudiantil no solo no es mejor que el que había, sino que ha empeorado. O sea, ¿quiénes van a ser los que lleven a España a este salto cualitativo si resulta que hay dificultades ya por mantener el nivel?
cuando se anima, o sea, lo máximo que quieren los chicos parece ser, es yo qué sé, ser locutores de televisión o actores, y a lo mejor no nos damos cuenta que lo que se está exigiendo es ingenieros, biólogos, o sea, cosas que carecen de glamour. ¿Cómo se le va a comunicar esto a la gente para que realmente pueda existir esta España que parece que se está soñando? Bueno, ese es el reto. Eso que dices, evidentemente que es verdad. Yo ahora sobre esos objetivos, en el País Vasco, en un centro educativo pionero y muy importante, en el cual se invirtió mucho dinero y se le dio unos profesores muy, en fin, especiales y todo tipo de cursos reducidos, etcétera, etcétera. Los alumnos y alumnas, se hizo un sondeo cuando llevaban ya 4 años en ese centro piloto, modelo, etcétera, de cuáles eran sus ideales laborales y tal. Entonces salió que todos los chicos querían ser futbolistas y las chicas modelos, con lo cual, claro, no sé, después de tanto esfuerzo se había llegado a esa desoladora conclusión. Bueno, es verdad, en fin, como siempre, no podemos quejarnos, no lleva a nada. O sea, que lo que hay que intentar es poner remedio a estas cuestiones. Y en ese sentido, a veces, claro, tú dices, y es verdad, hay profesiones que no tienen glamour y son imprescindibles, pero es que la democracia está hecha de cosas que no tienen glamour y sin embargo son imprescindibles. Es decir, el problema, Todorov en un libro suyo decía que uno de los problemas es que, claro, las cosas que mueven a la gente a luchar y a sacrificarse, etcétera, normalmente son las indeseables o las menos deseables, ¿no? Entonces, uno sale de la trinchera gritando ¡viva la patria!, ¡viva el rey!, etcétera, cosas exaltantes de ese tipo, pero nadie salta de una trinchera gritando ¡viva la seguridad social!, ¡viva la educación general obligatoria!, etcétera, que es lo que realmente debería ser, porque esas cosas no movilizan a la gente de la misma manera que lo otro, y sin embargo esas son las imprescindibles. Entonces, en nuestro país tenemos desgraciadamente una hinchazón de la mala retórica de esas otras grandes palabras, pero cuando llega el momento de hablar de las cosas fundamentales, eso inmediatamente es descartado, ¿no? Y eso también forma parte de la educación. Por eso digo que aparte de la transmisión de conocimientos, estamos haciendo de esos fines, de que hay cosas que son fines, no solamente instrumentos, sino fines para una convivencia, por eso a mí me preocupa un poco cuando se dice, bueno, nuestro país está en la escala no sé cuántos, en el informe PISA, no sé qué. Entonces, claro, ves esos informes y luego resulta que, por ejemplo, los países mejor educados son Singapur. Entonces uno dice, hombre, mire usted, Singapur es un sitio donde a la gente cuando tira un papel a la calle le dan 200 latigazos. Entonces, claro, a lo mejor de matemáticas o de tecnología saben mucho, pero claro, el hecho de que se considere muy educado y un país envidiable de formación a la gente que vive en dictaduras o que vive sin ejercer las libertades o sin reconocer la igualdad de las personas, claro, a mí eso me asusta un poco. Yo por eso claro, hay cosas cuantificables que es fácil de cuantificar si sabes mucha historia, gramática o matemática. En cambio, si tienes una formación humana, no humanista, sino humana, en el sentido de capacidad de ejercer tu humanidad política, socialmente, solidariamente, etc., eso es muy difícil de evaluar. Y entonces, eso, sin embargo, yo creo que es una educación imprescindible también. Y incluso imprescindible para luego poder cooperar y poder trabajar también en empresas colectivas. Claro, obviamente, a mí lo que me alarma es cuando oigo a los políticos, en muchos sitios aquí y en otros, que te dicen, vamos a mejorar la educación, cada niño va a tener un ordenador. A mí me parece estupendo que cada niño tenga un ordenador, zapatillas, bolígrafo, pero claro, evidentemente eso no es la educación. Es decir, la educación son los maestros y la educación es algo que se hace cuerpo a cuerpo, como el amor, como todas las cosas importantes en la vida. No se puede... Entonces, que uno tenga yo el otro día estuve con unos maestros que estaban empezando con los niños con el ordenador y cómo las clases... Claro, me decían, pero si es que esto del ordenador es absurdo, porque ellos saben mucho mejor manejar el ordenador que nosotros. No sé, precisamente lo que los niños no necesitan es que les des clase del ordenador. Eso es lo que ya saben. Tienes que enseñarles lo demás, ¿no? Entonces, esa ingenuidad de que a veces los políticos han descubierto de pronto los ordenadores y no sé qué, como si fueran la solución,
Yo creo que eso es, o sea, que exteriorizar la educación en vez de interiorizarla, que es lo importante. Claro, y es más difícil. Aquí había pedida una palabra primero. Y, bueno, después pasamos aquí, ¿vale? Gracias. Buenos días, encantada de estar aquí con usted, señor Sabater. Yo también siento mucho miedo de muchas cosas y sobre todo de los políticos. Me da muchísimo miedo de los políticos, porque los primeros que tendrían que estar preparados para llevar y organizar este tema son ellos. Y la verdad que dejan mucho que desear. Usted decía que la democracia vive de la esperanza, de la ignorancia. ¡Qué miedo me da eso a mí! Me da muchísimo miedo que pensemos todos que los que votan son tan ignorantes que nos van a llevar al punto de no conseguir esos objetivos en el tema de educación, sobre todo, y en otros más, para no poder llegar a conseguir esos objetivos que conseguimos. Y partimos de la base de que los políticos no están en ello, por eso no consiguen ese pacto o ese gran pacto para la educación. No le interesa que la gente sepa, digo yo, y a esta altura, en el año 2010, que pensemos eso es triste, pero yo creo que le interesa esa demagogia de la gente. Pero por otro lado yo pienso que claro, ¿quién tiene la culpa de que esta gente no esté preparada? Usted dice, los ordenadores. Efectivamente, antes de los ordenadores necesitamos menos niños en la clase para que ellos tengan al maestro como tal, no como alguien que está ahí y no puede con 25 y 26 niños. El maestro es otra cosa más importante y para eso necesitamos una educación más personalizada, que no la tenemos. Y todo esto nos lo tienen que organizar los políticos, porque nosotros somos, pues aquí un voto muy pequeñito que casi no se nos oye. Entonces, ¿cuál es la solución de este tema? Si estamos en manos de los políticos, para que resuelvan esta solución, el pacto, el gran pacto de la educación, el que nos organicen a nivel de centro y tal. Estamos en manos de ellos, señor Sabater. ¿Cuál es la solución? Yo esto no es la primera vez que he oído sobre que la democracia vive de la esperanza de la ignorancia. No es la primera vez que lo oigo, y no solamente por usted, que es un filósofo, sino por otro filósofo. Parece que esto está en boca de los filósofos. ¿Ustedes tienen la palabra, señor Sabater? No, vamos a ver. Primero, en una democracia políticos somos todos. Es decir, o sea, la idea esa de que hay políticos y ciudadanos es un error. Es una de las cosas con las que hay que combatir en la educación. En la democracia, políticos somos todos. Es decir, esa es la diferencia entre una autocracia, en la cual hay un grupo de personas que secuestran los derechos políticos de los demás y les dicen, usted déjeme a mí que yo voy a mandar y usted ocúpese de sus cosas, y las democracias en las cuales políticos somos todos obligadamente, ¿no? Los griegos, como recuerda usted, tenían una palabra para el que no quería meterse en política, le llamaban idiotés. El idiota era el que vivía idion, solo para él, solo para sí mismo. Y entonces eso a la democracia política les parecía que era el colmo de la exclusión voluntaria de la sociedad. Entonces, los políticos que mandan hoy son nuestros mandados, aquellos a los que nosotros les hemos mandado mandar. Si mandan mal, peor lo habremos hecho nosotros, que les hemos elegido, que no los cambiamos por otros, que no nos ofrecemos en su lugar si creemos que lo podemos hacer mejor, etcétera. Porque para todo eso sirve la democracia. La democracia no sirve para quejarse de los políticos con la libertad de expresión, sino para sustituirlos por otros o ejercer nosotros nuestras capacidades políticas si los demás parece que no lo hacen bien. De modo que la primera respuesta a su pregunta es los políticos que hay ahora, nosotros en nuestro ejercicio de nuestra función política tenemos que pedirles que hagan eso que a nosotros nos interesa, porque los políticos están ahí para hacer las cosas que interesan a la sociedad, y la sociedad tiene que decir, a mí me interesa que haya una buena educación.
Por lo cual me interesa, por ejemplo, que haya unos medios de comunicación públicos que sean capaces de transmitir contenidos culturales o educativos y no solamente salsas rosas o lo que sea, etcétera, ¿no? No, yo por supuesto, luego la otra, en fin, yo la idea de que la ignorancia es una esperanza democrática, no, eso es una malicia. Yo lo que decía, la frase de Galbraith que yo citaba, era que hay un temor en las democracias a la influencia de los ignorantes. Yo decía maliciosamente que puede haber algunos políticos que, o algunas personas se confíen en esa ignorancia para vender una mercancía averiada, digamos, ¿no? Pero bueno, no generalicemos. Yo creo que la mayoría de la gente naturalmente se da cuenta de que es peligroso vivir rodeado de ignorantes. Sí, porque claro, los ignorantes puede que a lo mejor voten a un momento determinado a quien a uno le parezca tal, pero luego los ignorantes te los vas a encontrar en el hospital cuando vayas al hospital a qué tal, y te los vas a encontrar en la fabricación de los objetos que utilizas, etcétera. O sea, los ignorantes son peligrosos. Y favorecer la ignorancia es favorecer algo que puede volverse contra nosotros. De modo que no por altruismo, sino por egoísmo bien informado, es importante acabar lo más posible con la ignorancia, ¿no? Ahora, es verdad que eso es una cuestión social, es decir, o sea, la sociedad no está simplemente para decir, ¿ahora qué va a pasar? Sino la sociedad está para decir, ¿qué vamos a hacer? Es decir, las personas libres nunca se pasan la vida preguntando qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Entonces nosotros somos un país en que la gente está siempre preguntando, ¿y ahora qué pasa? A ver qué hacen, ¿no? Un país de 40 millones de anarquistas que todo lo espera del gobierno, como decía un amigo mío, ¿no? O sea, que todo, claro, o sea, no podemos ser una sociedad de anarquistas que todo lo esperan del gobierno, ¿no? Es decir, que hay que acostumbrarnos a decir que bueno, que todo esto es una tarea un poco de todos, ¿no? Por eso es importante esto, por eso yo creo que es importante, y algunos nos pasamos la vida con más o menos tino, tratando de concienciar a la gente de que hay que estar reclamando y hablando de educación permanentemente, ¿no? Porque eso sí que, en parte sí que ha mejorado, eso sí le puedo decir. Hace 30 años, la educación era una cosa que, no sé, yo he estado viendo los cambios de gobierno en un gran medio informativo de este país, y hace 30 años, pues cuando había un cambio de gobierno, pues decía, bueno, ¿quién va a ir al Ministerio de Asuntos Exteriores? Interior, Economía, no sé. Y yo siempre decía, educación, y tal, bueno, ya alguien se ocupará de eso. O sea, eso era una función, digamos, que no era prioritaria, ¿no? Las otras eran las funciones prioritarias. Hoy yo creo que hay ya una convicción de que la educación es algo importante y de que el discurso de educación es algo que no se puede, en fin, minimizar, ¿no? Pero todavía pues falta camino. Sí, también buenos días. Y yo la pregunta que quería hacer, o la cuestión que quería plantear era, o estaría también dentro del marco de las dos culturas. Creo que una de las funciones claves de la educación, por lo menos la más clásica, la que siempre se ha citado en primer lugar, es aquella de transmitir a las nuevas generaciones todo lo que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos. Es decir, toda la sabiduría, toda la poesía, toda la literatura, toda la experiencia humana acumulada de una forma o de otra. Y normalmente sí es cierto que se ha entendido esto como en estas dos grandes vertientes, la vertiente científica y la vertiente humanista. Parece que la vertiente científica, el determinar qué es aquello que tiene que ser salvado, viene dado de por sí, puesto que de alguna forma mantener el actual nivel científico, y dado el carácter acumulativo de este tipo de conocimientos, pues va implícito en el propio proceso de enseñanza, es decir, no se puede volver atrás, de alguna forma se tiene que enseñar en la escuela aquello que necesariamente va a permitir que el desarrollo tecnológico continúe adelante. Sin embargo, en el campo humanista, en el campo de lo que llamaríamos clásicamente a las letras, esto no ocurre así. Creo entonces que sube mucho de interés, que sigue siendo un problema de una enorme importancia, qué contenidos de los aspectos humanistas son los que se van a trasladar y cuáles son los que se van a salvar y cuáles son los que se van a ir transmitiendo a las nuevas generaciones. Porque muchas de las cosas que estamos diciendo tienen que ver con esto. De alguna forma, el ser humano que sea capaz de manejar información, que sea capaz de llevar a cabo grandes algoritmos con las máquinas que nos están poniendo adelante, que seamos capaces de establecer una comunicación simultánea y acumular
bits y bits de información. Todo eso lo puede hacer, pero creo que eso no es lo importante, que lo importante son los contenidos, qué es lo que hay dentro, y que esos contenidos tienen que venir de la parte humanista. Pero, y ahí está el problema, igual que en la parte científica los conocimientos evidentemente se encadenan unos a otros y no se puede prescindir de ellos, sí se puede hacer en la parte humanista, y creo que en este tema deberíamos prestar un poquito más atención y saber que aquí va a depender mucho de la selección de contenidos que se hagan y de lo que expresamente se quiera trasladar. Nada más. Sí, yo creo que tiene usted, señala usted ahí un punto importante, y es que efectivamente en ese pacto que desgraciadamente no llega nunca sobre la educación, cualquier reflexión sobre la educación es una reflexión sobre la cultura. Es decir, es una reflexión sobre lo que queremos transmitir. Todos sabemos que, por supuesto, la educación esas cosas es permanente, uno está educándose toda la vida y todas esas cosas que ya sabemos, pero en fin, en el periodo, digamos, de formación, en el periodo de adolescencia, niñez, adolescencia, etcétera, donde es el periodo más, donde hay mayor impregnación y se da mayor importancia a la educación, ahí evidentemente hay que transmitir lo que se puede, es decir, hay que hacer una reflexión sobre la cultura y decir qué es lo imprescindible, qué es lo secundario, y eso es complicado, porque creo que en lo que usted apunta hay algo que me parece interesante. En el terreno científico, en el terreno, digamos, de los mayores campos científicos, hay un acuerdo. Es decir, no hay, por lo menos que yo sepa, salvo en los casos algunos pintorescos en Estados Unidos, etcétera, en que todavía frente a la evolución hay quien quiere explicar el diseño inteligente, no sé qué cosas. Bueno, frente a esos pintoresquismos que en Europa prácticamente no se da, pero en general no hay muchas reivindicaciones de que se dé astrología o quiromancia en las clases, ¿no? Porque se da por hecho que la ciencia tiene unos contenidos y casi nadie discute, digamos, pues dónde está hoy la física, la química, la biología y la manera de... En cambio, en otros contenidos es verdad, es decir, en otros casos se considera que son optativos, es decir, que por ejemplo los valores morales o los valores sociales o el hecho de que esté presente en las aulas la religión, porque va a estar la religión presente en las aulas, es decir, la religión es una cosa que es un derecho de cada cual, pero no es un deber de nadie, y mucho menos es un deber de la sociedad. Entonces, claro, el hecho de que haya una confusión de que porque haya quien quiere eso, pues haya que entonces que incluirlo dentro de un marco de la sociedad, lo mismo que habrá quien a lo mejor hubiera querido, pues eso, que se siguiera astrología en la clase. Yo creo que eso indica que efectivamente la reflexión sobre los terrenos de los valores, etcétera, es más difícil, porque ahí hay que establecer algo común. Es decir, hay que establecer algo común e indiscutible también, por lo menos a un cierto nivel, aunque luego haya discusiones críticas a partir de esos conocimientos, pero hay unos conocimientos de valores sociales, de valores democráticos, de lo que se llaman los derechos fundamentales, como usted quiera, que eso debería poder transmitirse sin necesidad de convertirse en una cuestión opcional. Lo mismo que cuando se habla de física, sabemos que hay que hablar de lo que hoy se considera aceptado en física, porque pueda variar en otro momento, pero hoy es lo que transmitimos. Entonces, ese canon, digamos, también de valores humanistas, etcétera, yo no sé, sería importante establecerlo, y es más difícil de establecer, es verdad, que el científico. O sea, el científico no suele tener muchos críticos, y en cambio hay muchas personas que consideran que eso es aleatorio y que los valores humanistas, cada uno tiene los suyos, todos son igualmente respetables, todos son igualmente válidos, etcétera, ¿no? Y eso sí que, ahí sí que yo creo que hay más discusión. Buenos días. Bien, yo quería consultarle su opinión sobre un tema que bueno, se va viendo socialmente, que hay una especie de tendencia hacia considerar más valioso todo en función de la juventud, de quien lo dice. También es una cosa que se nota mucho en los medios de comunicación, y como una especie de marginación en el campo educativo también de que las personas con una cierta edad
deberían de asociarse, o por lo menos esa idea se le transmite en muchos sectores a la juventud, asociarse con opiniones desfasadas, opiniones antiguas, no siempre, lógicamente, como sabemos, no es así. Entonces, claro, quería pedirle su opinión sobre cómo actualmente se valora el papel de las personas con una cierta experiencia que da la edad, siempre y cuando, evidentemente, estas personas tengan una preparación o tengan una capacidad de transmitir algo, ¿no? Veo yo que socialmente se ve en los medios de comunicación, sobre todo, cómo las personas por la edad sienten una marginación, cosa que se ve después también en el campo de la práctica, en el campo laboral, por ejemplo, ¿no? Quería saber en esta opinión. Bueno, fíjese usted que vivimos en una sociedad en que todo el que no es joven está enfermo, ¿no? Y tú dices que es una de las cosas que hoy se dan por supuestas. Y en muchos campos, efectivamente, es verdad que hay una primacía muy típica de lo moderno, ¿no? Una primacía de lo nuevo por encima de cualquier forma de experiencia. Claro, eso es porque se supone que hay que formar para manejar máquinas y no para relacionarse con personas. Entonces, para manejar máquinas, cuantas menos hayas manejado antes, mejor. Como dicen, más aptitud. O sea, es decir, si tú no has manejado nunca un ordenador, aprendes a manejar el último ordenador con más facilidad que si tú ya has aprendido 3 Word Perfect anteriores y tal, y te cuesta porque ya te equivocas porque aplicas lo del anterior. Mientras que, en cambio, en la experiencia humana, la experiencia humana es enriquecedora. O sea, yo creo que la razón humana tiene 2 facetas. Hay lo racional y lo razonable. Lo racional es la búsqueda de los mejores medios para los fines que se buscan. Todas las tecnologías, las ciencias, etcétera, pertenecen al orden de lo racional, es decir, de la búsqueda de los mejores medios para obtener determinados fines. Mientras que, en cambio, lo razonable no es la relación del ser humano con los objetos, sino la relación del ser humano con los sujetos. Y entonces hay cosas que son perfectamente racionales. Por ejemplo, si usted no tiene dinero en un banco y quiere obtener ese dinero, es perfectamente racional que entre con una escopeta de cañones recortados, se los ponga al cajero en la cabeza y le diga que le dé en la caja. Eso es algo perfectamente racional, pero no es razonable. Es decir, rompe las relaciones de solidaridad y de apoyo de los seres humanos. Entonces, la experiencia que usted indica, esa experiencia de lo razonable, esa experiencia viene, cuando viene, con los años, con los desengaños, con todo lo demás, mientras que, efectivamente, el mundo de lo racional puede ser aprendido desde una edad muy temprana. Los grandes jugadores de ajedrez o los grandes matemáticos pueden ser niños prodigio. Mientras que, en cambio, los grandes novelistas es muy difícil que sean niños prodigio porque hace falta una experiencia humana que no se tiene cuando se tienen 10 años, ¿no? Entonces, lo racional está al alcance de los niños, lo razonable exige la experiencia de la vida. De ahí que, de alguna forma, sea mejor que los profesores sean siempre menos niños que sus alumnos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, hoy es un problema, ¿no? Por ejemplo, los padres, ¿no? Los padres, como nadie quiere ser viejo, pues los padres quieren ser tan jóvenes como sus hijos. Y claro, eso es una dificultad, ¿no? Porque todavía no se ha inventado el modo, ahora ya con cosa de la clonación y tal puede, pero todavía no se ha inventado el modo de que los padres sean igual de jóvenes que sus hijos, ¿no? Entonces, esos padres que dicen, yo soy el mejor amigo de mi hijo y tal, pues, por ahí gusta ser su padre, que es más original, porque amigos tiene otros, pero padre solo tiene usted, ¿no? O la madre que te dice, a mí me confunden con la hermana mayor de mi hija y tal, los cortos de vista. Bueno, pues eso, pues es bueno decir, en fin. Entonces, usted no, sea usted madre, que eso es más interesante. Entonces, efectivamente, eso viene por el miedo. O sea, la división muchas veces de los padres en la educación viene de que, claro, admitir que eres padre es una postura senior. Y nadie quiere adoptar una postura senior, ¿no? O sea, todos los educadores, de alguna manera, tenemos que frustrar a los educados, ¿no? Porque les frustramos, es decir, cortamos unos caminos que nos parecen indeseables y fomentamos otros que nos parecen deseables. Por lo tanto, todos los educadores, antes o después, le caemos antipáticos en algún momento a los educados. Y así se educa. Es decir, entonces, como nadie quiere, porque todo el mundo quiere ser colega, pero nadie quiere ser profesor, pues eso es una dificultad. Tiene usted razón.
Buenos días, yo quería hacerle dos preguntitas. A ver, si, como hemos hablado, el ser humano plenamente formado es un bien para la sociedad y para sí mismo, ¿qué ocurre con estos chicos hoy día que tienen una preparación increíble? Que tienen hecho la universidad, el máster, tienen esa preparación, pero después están motivados porque no encuentran empleo. La sociedad no le corresponde al compromiso y al trabajo que ellos han realizado. Entonces, porque no hay empresas que los contraten, porque no todos los chicos pueden tener medio para lanzarse por sí mismos. Entonces, esto, la verdad es que es una potencia muy grande de capital humano y de conocimientos para el Estado que se está perdiendo. Eso es la primera pregunta. Y la otra es que has hablado que la educación tiene un fin social y un fin individual. ¿Tú cómo los ves y cómo los equiparas? ¿Igualmente o uno tiene más importancia que otro? Gracias. Bueno, en primer lugar, es que una persona muy bien formada, preparada, etcétera, etcétera, tiene una riqueza, digamos, que sería estupendo que esa riqueza se pusiera al servicio de la sociedad, pero en cualquier caso, es decir, él tiene ya una riqueza, es decir, alguien que está bien formado tiene suerte en estar bien formado. Luego puede encontrar una aplicación en un momento determinado mejor o peor laboralmente, mejor remunerada o peor remunerada, lo que sea, para sus habilidades, pero tener esa habilidad ya es una suerte para él. Por lo tanto, no tiene que recibir además un premio. No, sería absurdo decir, me he estado preparando y ahora quiero un premio. No, usted ha tenido la suerte de, en un mundo donde hay tantas personas ignorantes, que no saben, que no tienen posibilidades, usted se ha preparado, se ha formado, tiene una buena... Bueno, es excelente que todo eso se pueda poner al servicio de la sociedad, pero en cualquier caso usted ya ha obtenido un gran beneficio. Por lo tanto, en fin, al menos eso no se le puede dudar. Es decir, usted ya es un afortunado. Ahora, que luego encima la sociedad y usted mismo como tal, pues se puede encajar en un puesto socialmente útil, etcétera, y todavía mejor, ¿no? Pero no quita que la persona que tiene ya una formación ya tiene un beneficio personal, por lo tanto no necesita más recompensa, ya bastante tiene con saber. Es decir, el conocimiento y la formación es una recompensa en sí misma. Si luego tienes una utilidad, todavía muchísimo mejor, pero es una recompensa en sí misma. No es algo que estés haciendo a regañadientes, no es como los niños que no se quieren tomar la sopa si no les compras luego un juguete. Pues cuando el niño crece, sabe que uno se toma la sopa para nutrirse y por tu beneficio, y que por lo tanto no hace falta que te regalen nada por tomarte la sopa. Pues eso es lo mismo. Si tú tienes una buena formación, ya no hace falta que la sociedad te recompense con un puesto. Tú ya has obtenido algo bueno. Es interés de la sociedad que luego eso revierta en algún tipo de labor útil socialmente, ¿no? Y eso también enlaza con la pregunta siguiente de que me hacía respecto a la... Bueno, es que evidentemente el primer objetivo de la educación es formar seres humanos capaces de disfrutar su vida. Eso es evidente. Lo que pasa es que la vida de un ser humano es una vida social. Es decir, nadie tiene una vida más que dentro de una sociedad, manejando un lenguaje que no ha inventado, sino que es los símbolos que compartimos con los otros. Por lo tanto, disfrutar individualmente la vida es disfrutarla en armonía con un conjunto social, porque nadie puede disfrutar humanamente la vida rompiendo con parte de su vida, que es la sociedad y la vinculación con la sociedad. Por lo tanto, yo creo que entender lo que nos interesa desde el punto de vista, digamos, egoísta, de lo mejor para nuestra vida, es comprender la importancia de la mejora, de la transformación de la sociedad. Vamos, no hace falta ser muy listo para saber que es uno que vive rodeado de personas satisfechas, competentes, alegres, felices, etcétera, está mucho más seguro que rodeado de asesinos en potencia, de personas frustradas, de gente ignorante. Entonces, bueno, por razones puramente egoístas es mucho más deseable una sociedad buena que una sociedad mala. Buenos días, que tengo poquita voz, no sé si se me escucha bien. Más o menos. Estoy encantada de estar aquí con usted y me encanta lo que dice y cómo lo dice. Antes una compañera ha comentado que le daban miedo los políticos con respecto a lo que decían sobre la educación y los planteamientos que tienen
en educación, ¿no? A mí los políticos no me dan miedo, a mí me dan miedo muchos comentarios que escucho de compañeros que dicen que por ejemplo, que tienen un niño que no tiene educación. Yo estoy aquí para enseñarlo, que lo eduquen los padres. Eso me da a mí bastante más miedo que los comentarios que hacen los políticos. Creo que la educación es algo tan importante en la sociedad que debería, de alguna manera, no sé cómo, porque no tengo ni idea de cómo se podría hacer, pero seleccionar muy bien las personas que están en contacto con los niños y con los adolescentes, puesto que por muchas leyes que hagan y eso, los que estamos en contacto con ellos somos nosotros. Y creo que sí que podemos hacer bastante. Y que los niños, a pesar de que la sociedad cambia constantemente y hay mucha evolución en la sociedad, los niños hace 10 años, 20, dentro de 50 y hace 10 siglos o 20, los que sean, siempre son niños. Eso no varía. Y entonces creo que los docentes tenemos mucho que hacer y mucho que decir ahí. Yo estoy convencido de que el elemento, digamos, la relación entre el adulto y el niño es la relación educativa por excelencia. Eso no se puede cambiar. Es decir, ninguna máquina puede enseñar a vivir. Solo un ser humano puede enseñar a vivir a otro. Por lo tanto, una máquina o un libro no puede dar información, puede dar conocimientos fijos, pero la enseñanza de la vida, la transmisión de la humanidad, solo la puede hacer un ser humano. O sea, que eso es evidente y, por lo tanto, la importancia del cuerpo a cuerpo, como yo le decía antes, ¿no? Lo que pasa es que eso es nosotros, los profesionales, los que somos profesionales, pues tenemos una especial vinculación, pero también necesitamos el apoyo de familias, etcétera, etcétera. Porque claro, vivimos en una sociedad en que la gente paga por quitarse de encima problemas, ¿no? Es decir, yo tengo mala conciencia porque en Haití pasa no sé qué, le doy a una ONG, a tal, médicos de no sé qué, tome usted, y yo ya he dado, a mí no me pregunten más, yo he cumplido, ya soy solidario y ya está, porque da el dinero. Y hay muchos padres que pasa lo mismo. Yo les he pagado el mejor colegio y 2 profesores particulares, ya está. O sea, a mí no me vengan ahora encima con que yo tengo que comprometerme porque yo estoy en otras cosas. Bueno, pues no. ¿Verdad? Ningún padre puede pagar por quitarse la obligación de educar a sus hijos. Y siempre cuando dices, es que yo no tengo tiempo, bueno, pues no tenga usted hijos, o sea, es decir, no hay ninguna dispensa, digamos, la idea de que usted esté muy ocupado no le quita las obligaciones como padre, como madre, ¿no? Entonces, eso es importante y los profesores o los maestros podemos hacer lo que está a nuestra mano, pero también necesitamos una cierta complicidad. Y no, yo por ejemplo, cuando ahora ha habido el debate, que todavía está vigente, sobre la autoridad de los maestros y sobre dar una entidad de autoridad reconocida pública a los maestros, la mayoría de la gente cree que eso es para que los niños respeten más al maestro. No, es para que lo respeten los padres. Quiero decir, o sea, el peligro para los maestros no son los niños, son los padres. Entonces, precisamente el maestro tiene que ser una autoridad no para asustar al niño, sino para que los padres sepan que no es un empleado o simplemente un criado que está allí haciendo lo que a ellos les guste, ¿no? Sino que tiene una función social. Entonces, yo creo que eso es importante. Es verdad que nosotros tenemos una obligación insustituible, que ninguna máquina ni ninguna tal nos va a quitar, pero también es verdad que reclamar en la medida de lo posible, claro, hay niños que tienen una familia que uno no puede reclamarles nada porque pobre criatura no tiene la culpa de no tener, pero hay niños que tienen sí, padre, madre y todo lo demás, y entonces pues sí que uno puede pedir, digamos, ayuda para la educación de esas criaturas, ¿no? A ver, tenemos tiempo para 2 preguntas más, ¿vale? Hay 3 manos levantadas, bueno, pues 3, ¿eh? Sí, buenos días. Yo le querría preguntar, profesor Sabater, ante la dispersión mental reinante, no solo en los jóvenes, sino también en los adultos, y ese fomento de la comunicación horizontal en Internet, ¿qué perfil de educador cree usted que había que fomentar en el sentido quizás de aglutinar un poco, de referenciar un poco los elementos que se conocen o se manejan de la cultura propia
no, quizás volviendo un poco al antiguo maestro, que manejaba distintos saberes o sabía de algo, o ¿de qué forma se podría uno posicionar con una idea a lo mejor de ejemplaridad, ¿no?, de referente, que creo que hace falta modelos y tal, ¿no? Y va un poco al hilo de lo que estaba comentando hace un rato, ¿no? Bueno, es que claro, eso dependería de que me diga usted a qué edad va a relacionarse el maestro. Es decir, o sea, no un maestro que tiene que tratar con niños de 6, 7, 8 años no tiene que tener las mismas capacidades, competencias, habilidades, etcétera, que el que trata con niños de 12 o de 13 o que el que trata con muchachos de 15 o 16, etcétera. O sea que depende un poco, ¿no?, del cliente, digamos. Por eso digo que yo creo que la educación tiene además ese carácter de que no puede ser simplemente una cosa genérica. Es que, claro, tenemos que hacerlo genéricamente porque es una educación para todos y no podemos atender a cada persona como un preceptor particular, pero es verdad que la educación tiene que atender casos y que atender la formación de personas, no la formación, digamos, de un estándar simplemente, sino la formación de personas, y cada persona pues es un mundo, ¿no? Entonces, yo creo que los nuevos instrumentos van a crear un tipo de profesor que además va a tener el cuerpo a cuerpo y también el vínculo a través de los instrumentos, ¿no? Por decirle una cosa elemental, yo me jubilé hace 2 años en la universidad. En ese periodo de tiempo, que no es demasiado largo, de 2 años, ya en la universidad se ha impuesto el PowerPoint y entonces todo viene por PowerPoint, cosa que yo, prácticamente no sabía ni lo que era, quiero decirte yo. De modo que en 2 años ya se ha introducido un elemento que evidentemente pues cambia la forma de hacer preguntas, de decir, claro, es en el nivel universitario, eso es un nivel de educación muy especial porque ya estás ante personas formadas, etcétera. Pero en fin, creo que la introducción de esos elementos técnicos pues se hará desde tanto para juego como los elementos técnicos son elementos de la relación entre humanos. O sea, lo importante es que siga habiendo un humano a un lado y otro humano a otro, ¿no? O sea, a veces el instrumento nos fascina tanto que nos olvidamos que lo importante del instrumento es que está puesto entre un humano y otro humano. Entonces, es verdad que esos instrumentos, pues de alguna forma darán capacidades o posibilidades nuevas de relación, pero siempre tendrán que existir esos dos humanos, ¿no? Hola, buenos días. Vamos a ver, yo quería volver al principio de toda su intervención, ¿vale? Me gustaría saber por qué hace diferencia entre educación, civismo, educación en valores y formación. ¿Qué es lo que tendría que ver y en qué medida se manejarían desde los colegios y parvularios hasta las universidades las FODAs, las capacidades intelectuales de cada persona, ¿vale? Y ¿por qué no los formadores tendrían que tener una visión mucho más amplia de la que se tiene actualmente de la formación continua? Ahora mismo usted ha puesto de ejemplo a los padres que no se tendría que dar los valores en sociedad desde las casas. Yo entiendo que eso podría haber sido hace 50 o 60 años, que los padres no tenían, por las circunstancias en las que se vivía en España, una formación mínima, que probablemente tuvieran más educación que formación. También todo se ha dicho de paso. Entonces sí que me gustaría, por favor, porque me parece un poco contradictorio, que me aclare esto. No, bueno, es que es muy sencillo. La educación en valores no es lo mismo en todas las épocas de la vida también. Es decir, es verdad que decimos que siempre uno está... Bueno, porque además uno de los valores precisamente es la comprensión y la adaptación a la sociedad, que va transformándose. Por lo tanto, es lógico que eso se transforme. Pero hay unos valores básicos que hay que transmitirlos en épocas determinadas. Es decir, es muy difícil empezar a transmitir los valores de solidaridad, etcétera, a partir de las personas de 40 o 50 años. O sea, hay que iniciar las cosas antes. Entonces, el problema es que la familia no es un modelo de la sociedad. Es decir, no hay mayor error que creer que la sociedad es una familia grande, cosa que encanta por otra parte a veces a los políticos y a los demagogos. Todos somos una gran familia, la gran familia de los españoles o de los vascos o de los catalanes. No. Es decir, la familia no es un modelo, la familia es
una agrupación social característica, importantísima, etcétera, pero no es un modelo del resto de la sociedad, porque está basada en el afecto y no en el respeto, en la intimidad y no en la legalidad y otras cosas. Entonces, es muy importante, precisamente en la educación, el distinguir entre los ámbitos familiares, en los cuales hay unos valores cálidos, digamos, que se transmiten por ejemplaridad, como se decía, etcétera, y luego otros valores que tienen que transmitirse de una manera reflexiva y justificada. De ahí, por ejemplo, el debate que hubo hace unos años, cuando había gente que decía, no se puede, no hay que dar ética, no hay que dar valores, eso es transversal. Es decir, el profesor de geografía también es ético y el profesor de historia, bueno, evidentemente es así, es decir, cualquier profesor, etcétera, puede transmitir valores además de su asignatura, pero es que es importante que haya una transmisión de reflexión sobre los valores y eso no lo puede hacer el profesor de geografía, tiene que hacerlo la persona que está de alguna manera más centrada sobre ese valor. Entonces, yo creo que eso es la diferencia, es decir, hay unos valores que no están vinculados al sentimiento, a la intimidad, etcétera, sino a la vida en sociedad y a la racionalidad humana en acción. Y esos valores, por lo tanto, trascienden el ámbito familiar y son otra cosa, y tienen que ser transmitidos de otra manera. Y yo creo que ahí es donde hace falta, no quiere decirse que esos valores tienen que ser en contra, naturalmente, de los valores familiares, pero son otra cosa. Y creo que esa especificidad de otra cosa pues tiene que rescatarse y definirse, ¿no? Bien, vamos a la última pregunta. Buenos días. Yo quería hacer 3 reflexiones. La primera está referido al informe PISA, donde, no sé si Singapur, yo recordaba que Finlandia, si no estaba el primero, estaba el segundo, y quiero recordar que Finlandia en el año 94 estaba en una situación mucho peor que España en este momento, y en estos momentos son cabeza de cartel y son ejemplo para todos nosotros. Y esto es porque hubo una serie de señores, de responsables, que se pusieron de acuerdo en un plan y lo llevaron a cabo. Entonces esto me llevaba a pensar que nuestro pacto educativo, digamos, gestionado o coordinado por el profesor Gabilondo, ha fracasado. Y me gustaría saber si usted sabe por qué. Me gustaría conocer eso. Y finalmente, para cambiar los políticos o digamos que nuevas personas vayan accediendo a la política, yo lo veo difícil con el sistema democrático que tenemos. Yo sería, en fin, en Alemania y en Inglaterra, que yo conozca, incluso en Luxemburgo, usan un sistema de listas semiabiertas o semicerradas, en donde la población conoce a su político, a las personas, o incluso, pues no sé, usted, pues yo quiero que Fernando Savater, que por cierto le felicito, que ayer fue su santo, y digamos que esta persona estuviera en el Parlamento y estuviera, digamos, dirigiéndonos. Lo que hoy elegimos por nombre es el Senado y estamos todos de acuerdo que no sirve para nada. Bueno, efectivamente lo del pacto pues es una necesidad que, insisto, viene de muy antiguo. Yo le puedo decir que algunos hemos estado intentando pactos y ha existido incluso algunos papeles hechos en su momento, hace ya más de 2 décadas, que se quedaron al final en nada, pues porque lo importante era sacar otra ley que anulara la ley anterior y cosas por el estilo. No sé por qué ha fallado esto, pues bueno, fracasado porque probablemente las personas que estaban en ese juego pues no lo han visto como imperioso, no han creído que era más rentable políticamente pues mostrar una discrepancia y una colaboración. No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo lo que sé es que efectivamente la educación y el presupuesto de educación, es decir, los contenidos y también el presupuesto para cumplir esos contenidos debería estar a resguardo de los vaivenes de la política.
Es decir, debería haber un tipo de decir, bueno, esto ya es lo que vamos a poner en práctica, ese es el presupuesto que vamos a hacer para ello, y esto ya lo dejamos aparte del vaivén de la política, porque la educación necesita un tiempo, no necesita modificaciones permanentes de tal manera que cada ley, antes de que haya empezado a ejercerse y a cumplirse la ley anterior, alguien venga y la borre y escriba otra cosa en la pizarra, sino que lo que haya en la pizarra se cumpla lo suficiente para ver sus errores, para modificarlos, etc. Y eso es lo que no puede hacerse al ritmo actual, ¿no? Ya en cuanto a lo de las políticas, pues efectivamente las listas abiertas tienen sus ventajas, también tienen algún inconveniente, pero bueno, es verdad que probablemente habría un sistema. Pues bien, lo que tenemos que hacer, ningún sistema, la democracia no solamente es algo inamovible, sino también es algo en lo cual estamos y que se puede modificar, es decir, no hay obligación de tener un sistema determinado de listas o de tal, eso depende de los ciudadanos. A los ciudadanos les da lo mismo, y les da lo mismo tener listas abiertas que cerradas y tal, le da lo mismo tener un parlamento en el que hay unos representantes que salen elegidos con 15.000 votos y otros con 400.000, etcétera, y les da igual. Si a la gente le da igual todo eso, pues claro, es muy difícil. O sea, el problema es que todo eso se puede cambiar. O sea, todo eso se puede cambiar. Lo que le falta es que la gente se convenza de que es importante ese cambio y nos lo propongamos. Entonces pero no se ha inventado ningún medio mágico de que si a la gente le da lo mismo el país en que vive, las leyes que hay, las formas de organización social, etcétera, se arreglen solas las cosas. Eso desde luego no se ha inventado en ninguna parte. Pues muy bien, muchas gracias, Fernando. Terminamos la sesión de hoy.